Voy a definir mitos y leyendas. Y he puesto algunas imágenes de los principales ya sea filósofos, historiadores, escritores, que dejaron huella, o psicólogos, que dejaron huella en los pensamientos de la mitología o de la mística. La metáfora del amor humano utiliza el lenguaje del amor terrenal para describir el amor entre el alma, que sería la amada, y Dios, el amado. En obras como, por ejemplo, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, uno de los escritores, junto con Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Jesús, como se quiere decir, de Juan de la Cruz, Fray Luis de León, y Santa Teresa son los principales escritores místicos del periodo de la Edad Moderna española. La vía de la experiencia describe el camino espiritual a través de tres etapas. La primera es la vía purgativa. El alma se purifica de los vicios y pecados. Esa sería una. La vía iluminativa. El alma es consciente de la presencia de Dios, porque Dios siempre va a estar presente en el alma y quien cree y quien tenga relación con la fe. Y la vía unitiva se alcanza la unión total y amorosa con la divinidad, considerada un estado de éxtasis que solo unos pocos consiguen, pueden llegar. Claro, normalmente cuando se habla de religión hay tres vías. Y eso es verdad que tú si quieres alcanzar el camino, bueno, se ha producido a través de la filosofía, bueno, de la teología, incluso porque la teología no es de la época de la Edad Media, sino estamos hablando que ya había teólogos en la Edad Antigua. ¿Verdad? Que no con mucha menor frecuencia, porque eran normalmente filósofos, pero la teología, por ejemplo, es lo que habla así del pensamiento al final, o del pensamiento religioso, que es tres vías. La primera es la purgativa, tú eliminas todos los vicios y pecados, que sería, la segunda es la vía iluminativa, la iluminación, es decir, acercarte a la deidad, y por último la unidad, que sería la vía unitiva, que es la unidad total entre el ser humano y Dios, con la divinidad, tal, con todo ello, es decir, y ese acercamiento que sería el pensamiento y que es ya el culmen para cualquier persona que tenga ese pensamiento religioso. Las leyendas o los diferentes tipos de leyendas que existen, como las leyendas etiológicas, que explican los fenómenos naturales, como ríos, montañas o fenómenos del cielo, es decir, casi es una explicación de cómo se ha ido construyendo la naturaleza a través de las leyendas. Las leyendas históricas se basan en personajes o eventos reales, ya sean batallas, conquistas o héroes históricos, a los que se le añade elementos fantásticos. Al final, si tú quieres contar una historia real, cuentas, por ejemplo, si hubo una dictadura, por ejemplo, en España, pues la cuentas. Si la quieres contar a lo mejor la Segunda Guerra Mundial de otra manera, pues se cuenta de manera pues fantástica, con algún que apareció. Lo que pasa es que no puedes decir que aparecieron seres sobrenaturales, pero es muy raro. En conflictos más específicos, es raro, pero que se puede. Está claro que también se puede realizar. Se puede realizar todo lo que una persona quiera, como si quiere escribir cualquier cosa, publicarla. Se puede hacer de todo. Que luego quede bien o mal, bueno, eso ya es la crítica, que puede ser o destructiva total o constructiva, dependiendo de cómo seamos las personas. Las leyendas religiosas relatan historias de santos, milagros, pactos con el diablo o sucesos de la vida de personajes religiosos. Nos da un poquito de mal rollo sobre todo los pactos de diablo, pero en sí lo que cuentan casi son cosas de santos, milagros, la vida de personajes religiosos. Las leyendas escatológicas tratan sobre el fin del mundo, la vida después de la muerte, es decir, final del mundo o la vida ya a través del alma, como hablaban muchos de los filósofos, teólogos, a través de sus ideas y escritos. Las leyendas morales ofrecen una lección sobre valores y comportamientos correctos, cómo debemos de comportarnos, y las leyendas sobrenaturales protagonizadas por fantasmas, demonios o criaturas míticas, es decir, por algo que son seres irreales que no se ven a través del mundo de los sentidos. Y ahora voy a hablar de diversos mitos. Los mitos cosmogónicos cuentan cómo se creó el universo y la Tierra. A menudo sitúan el origen en un gran océano primordial. Los mitos cosmogónicos, al final lo que te cuentan es casi la vida de cómo se ha ido formando la vida. El universo, la Tierra, y a partir de ahí normalmente se habla siempre de un océano, que fue el agua el que empezó, y con ello, bueno, pues comenzó la vida. Como los mitos en realidad, o la mitología. Fue un dios que asesinaron a otro dios, o hubo una batalla entre dioses y ese dios al final acabó, lo mató uno o mató el uno al otro y el otro, bueno, se convirtió en el dios supremo de esa mitología, ya sea europea, española o lo que sea, en el sentido amplio, pues del ámbito histórico.
Los mitos teogónicos describen la genealogía y el origen de los dioses, como el nacimiento de Atenea, de la cabeza de Zeus. Ahí lo que te hablan es una descripción total de cómo han ido naciendo y se centran en las deidades de la mitología antigua, no de las deidades del cristianismo que apareció en la figura de Cristo. Los mitos antropogónicos narran la aparición del ser humano, ya sea a partir de elementos inanimados como el barro o de seres vivos como una planta, dependiendo. El ser humano nació de algún barro o de alguna planta y ahí a partir de ahí, pues, por ejemplo, lo que se hablaría en el cristianismo, que habla, el ser humano es imperfecto, Dios es perfecto según para la religión, porque como nosotros, Adán y Eva, mordieron la manzana que no debían de morder, provocaron que el ser humano saliese imperfecto. Para la ciencia, por ejemplo, el ser humano viene, o para la biología, pues de la cercanía de chimpancés, orangutanes, gorilas, que son los animales más cercanos en la evolución, bueno, cercanos a la evolución del ser humano, que sería ese otro concepto que podríamos también atender, dependiendo de nuestro rasgo y nuestra forma de ver si creemos más en la ciencia o creemos más en otras cosas. Por ejemplo, si creemos en los mitos de la mitología antigua, no estoy hablando del cristianismo, pues a lo mejor podríamos decir que fueron los dioses griegos romanos los que crearon la cultura occidental, se podría decir así de esa manera, y a partir de ahí se creó el universo europeo occidental y americano, pues a lo largo de los siglos históricos. Podría ser un ejemplo. Y los mitos fundacionales cuentan la fundación de una ciudad o de un lugar, dependiendo de lo que sea, es decir, te cuenta, pues esta ciudad se llevó a cabo a través, por ejemplo, de la ciudad de Roma. Rómulo y Remo fueron los creadores a través de la mitología, lo que habla Roma, la civilización etrusca, y Rómulo y Remo son el ámbito, son los dos creadores de lo que sería Roma. Los mitos morales explican la existencia del bien y del mal, así como las consecuencias de las acciones. Cómo nos comportemos de una manera o de otra, van a ser eh, una serie de acciones que pueden realizar consecuencias o positivas o negativas, como serían al final las leyendas morales, que es la acción, son las acciones de cómo es nuestro comportamiento. Los mitos escatológicos anuncian el fin del mundo, ya sea por el fuego o por el agua, igual que las leyendas. Los mitos fundacionales describen el origen de la ciudad, una costumbre o un elemento social, como la fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo, que también sería muy parecido a las leyendas, más o menos igual en ese término. Y, por ejemplo, el mito de Noé, según la Biblia, Noé salvó a los animales del diluvio en su arca y también a su familia. El mito de la caja de Pandora, en la mitología griega, Pandora liberó todos los males al mundo al abrir una caja. Pues según lo que se habla, cuando se habla, se dice, ¿y qué es lo que hay, por ejemplo, el mito de la caja de la Pandora, que siempre, que en España además se tiene mucho? ¿Qué es lo que nos espera de la caja de Pandora, ese mito que dice? Pandora, como habla y describe la propia mitología griega, dice que Pandora liberó todo el mal. Y entonces todo el mal se quedó en el mundo y a partir de ahí, por solo abrir esa caja. El mito de la creación del mundo del hinduismo explica cómo el río Ganges se formó cuando la diosa Ganga descendió para purificar las almas de los hijos de un monarca. El río Ganges se formó por la diosa Ganga y como Ganga, que era la diosa, purificó las aguas o las almas de los al final, descendió, purifica las almas, ¿qué sucede? Pues al final que se lleva a cabo pues normalmente lo positivo, como habla la mitología. La mitología literaria es la utilización de mitos y relatos de la mitología, especialmente la clásica, como base argumental, fuente de símbolos y arquetipos en la creación de obras literarias. Los autores pueden interpretar, adaptar o usar mitos como inspiración para explicar los fenómenos, transmitir ideas morales o simplemente aprovechar su carácter simbólico y su profunda resonancia en la cultura popular. El objetivo al final de la mitología literaria es que lo que recogen son ideas y libros que los realizan los intelectuales. ¿Cómo? Pues a través de símbolos, arquetipos. Normalmente viene siempre de la mitología clásica en el mundo occidental. También puede ser que sea de esa manera que ellos vayan interpretando, adaptando, usando una serie de mitos que les inspiren para explicar esos fenómenos o transmitir una serie de ideas morales o simplemente aprovechar su carácter simbólico y con mayor profundidad, claro, que sería en torno a la resonancia en una cultura popular con el objetivo. Pues bueno, estos mitos vienen de aquí, se recuperan y se recogen. Y a partir de ahí quedan escritos, pues en los textos que tiene cada uno, pues su propia historia y la de cada país con su propia cultura popular. Al igual que la mitología del arte, la representación de mitos, leyendas y relatos, igual que la mitología literaria,
tradicionales de las obras visuales como pintura, escultura y arquitectura, que a menudo utilizan personajes y tramas de la mitología greco-romana, lo lógico en la postura y en el mundo occidental. Eso está claro. En otros se utilizan otras maneras, igual que en la mitología oriental, que por cierto he subido varios vídeos de mitología por si les queréis echar un vistazo por si os gusta. Y todo esto viene transcurrido desde la antigüedad. Los artistas han recurrido a la mitología como fuente de inspiración para narrar historias, explorar la condición humana y expresar ideales de belleza. Ejemplos de entre ellos, pues, muy destacados incluyen obras de dioses griegos, romanos, héroes y eventos legendarios, que es lo que han hecho la gran mayoría de los propios artistas, con el objetivo de plasmarlas en sus obras, ya sea a través de la escritura o a través de la arquitectura, la escultura, de la pintura, con el objetivo de que los propios espectadores podamos comprender por qué a lo mejor las obras que hubo en la época romana tienen una lanza, o lo del David de Miguel Ángel, por qué se hizo así, por qué es esa recuperación por parte de la moderna, del Renacimiento, viendo el oscurantismo medieval, por ejemplo, esas preguntas. Entonces, al final, son las condiciones humanas las que hablan, las que narran historias, los ideales de belleza de lo que realizan los propios intelectuales o artistas. El arte místico y la literatura mística, también dos conceptos, porque son conceptos relacionados con el ámbito del pensamiento religioso. El arte místico es un estilo que busca representar experiencias trascendentes y espirituales, evocando a lo divino, lo inefable y lo sagrado. Se inspira en tradiciones religiosas y espirituales para conectar con el artista y al espectador con la divinidad, el universo o su propio ser interior. A menudo utiliza la simbolización, la abstracción y la carga emocional para expresar la conexión con lo místico y lo trascendental. El objetivo del arte místico lo que intenta es llevar a cabo una representación de experiencias trascendentes y espirituales que lo que evocan al final es al pensamiento que está más allá del mundo de los sentidos, aquello que es inefable o lo sagrado que se lleva a cabo a través de las deidades, o en la actualidad ya sería desde el nacimiento y el origen del cristianismo en la figura de Cristo, del Dios a partir de ahí, porque luego ya hay hasta disputas entre los propios cristianos, que si Dios es Jesús o es Cristo, diríamos, o que no, o que Dios es otra deidad, bueno, pues eso. Igual que lo de José, San José y María, o la Virgen María, que es igual, el mismo ejemplo. Dicen que el padre original de Cristo es Dios, no dicen que es José. Y luego se supone que la tradición te habla otra cosa, porque claro, como hay fiestas o festivos, el 19 de marzo, el 5 de mayo, se habla todo ello de que hay el Día de la Madre y el Día del Padre. Entonces eso deviene de la manera de entender de cómo es la religión. Que luego se puede entender, sí, el Día del Soltero, el Día de San Valentín y todas esas historias, que por cierto, de San Valentín se supone que fue por Valentín de Roma, un guerrero, eh, que llevó a cabo pues una serie de estructuras en las cuales comenzó Valentín de Roma a casar y eso no le gustó a las autoridades romanas del momento y dijeron que había que asesinarlo y lo mataron a Valentín de Roma y se quedó como el día de los enamorados el 14 de febrero de todos los años. Y da igual el año en el que esté, que siempre va a ser así. Eso no va a cambiar, pues bueno, pues la manera de entender, por ejemplo, lo que he explicado yo con el arte místico es todo ello. Si todo lo que intenta llevar a cabo el propio artista es una unión entre lo que él ve o lo que, cómo se inspira, si ya sea a través de una divinidad, del universo, de su propio interior, de lo que él tiene en sus ideas, porque también podemos entender que el mundo de las ideas, como hablaba Platón, que tanto que se habla mucho de que Platón no era ni religioso y a la vez era religioso igual que Aristóteles, pero ellos hablaban de que había un ente, pero no un ente de que fuera una religión, como luego ya hablaron en su momento y dejaron en constancia los teólogos más destacados de la filosofía, como fueron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. La manera de entender es cada uno cómo entiende el propio pensamiento, en lo místico, en lo real o en lo que uno tenga en su propio interior, que esos son sus propias ideas, porque las ideas no se ven a través de los sentidos, las ideas las transmites. Si tú quieres llevar a cabo una obra y la quieres escribir como hablaba Platón, en el mundo de los sentidos o el mundo de las ideas o el mundo ininteligible, que es el mundo de lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, pues es muy complicado que eso lo veamos a través del mundo sensible. Claro, hablaba mucho de que el mundo de las ideas era lo perfecto. Está claro de que, claro, es perfecto porque ahí nunca hay corrupción, pero claro, en el mundo real la vida es corrupta, como se podría decir, entre comillas, sobre todo en el ámbito de la política.
Ya lo dijo Aristóteles en su momento, así que yo creo que los conceptos más o menos son casi un pelín claros en el ámbito también de la corrupción de otros ámbitos. Eso está claro de que no, la situación no hace falta también explicarlo pues en otros ámbitos. Se puede hablar incluso hasta del propio cristianismo. Y en la literatura mística, que es un género literario que intenta expresar la experiencia de la unión del alma con Dios a través de obras en prosa o verso y se caracteriza por un lenguaje simbólico, igual que el arte místico, a menudo tomando como modelo el amor humano para describir un proceso de purificación. La vía purgatoria, que es quitarse de los pecados, deseos, la vía de la iluminación, que es la vía de la cercanía, acercarse a la deidad, y la unión final con lo divino, que es la vía unitiva, que es en la cual cuando ya has comprendido todos y ya entiendes de que tú vas a estar cerca de pues, lo que dice Dios, la deidad cristiana, que es verdad que llegan muy pocos. Eso es así. Y por ejemplo, ejemplos de escritores que están en la diapositiva pues son Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros tantos frailes, monjas y escritoras místicas que han dejado huella en su momento en la literatura y en la historia religiosa para comprender esa unión al final entre lo divino y lo real, que es como casi el acercamiento de cualquier pintor que crea o no crea, o de cualquier escritor, siempre tiene esa cercanía entre lo religioso y lo real, que sería el mundo en el que reside. La filosofía mística es una rama de la filosofía que se centra en la búsqueda de la unión entre el alma con lo divino o lo absoluto, a menudo a través de la experiencia directa y la revelación. A diferencia de la filosofía racional, que se basa en argumentos, la mística busca trascender el ego y el mundo fenoménico para acceder a la verdad que se considera más profunda e inefable. Esta disciplina combina la práctica espiritual con la reflexión filosófica y se manifiesta en diversas tradiciones religiosas y en corrientes filosóficas como es el neoplatonismo. Cuando Platón habló del mundo de las ideas y el mundo ininteligible y el mundo sensible, la religión lo cogió también, que es que se aprovechó del propio concepto del neoplatonismo, que fue el precursor Plotino, un filósofo latino, valga la redundancia, entender a que lo que lo que hizo por parte del filósofo Plotino era recuperar las ideas de que Platón hablaba de que había un mundo más allá de lo que se entendía. Claro, el mundo más allá que se entendía fue recogido muy bien por la religión y el cristianismo dijo, pues nosotros nos podemos apoderar de las ideas platónicas, pero es que primeramente la manera de entender a Platón con la manera de entender el cristianismo nada tiene que ver. El cristianismo te habla del mundo terrenal, que es para ellos es un paso hacia la divinidad, que solo algunos pueden llegar, no todos, eso está claro. Entonces, claro, al final la filosofía mística es así, es entender lo divino, lo absoluto, con esa búsqueda de la experiencia directa y revelación de cada persona. Si nosotros entendemos la filosofía racional que se basa en argumentos, la otra lo que busca es, la mística es trascender el ego, el mundo fenoménico, para acceder a la verdad ya absoluta, que sea profunda e inefable, como he dicho. Es decir, si tú te acercas, que es lo que hablaba, por ejemplo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona creía que si tenía el fe ya estaba en cercanía con Dios. Cuando Tomás de Aquino, que era un pensamiento más aristotélico, dijo, sí, vale, yo creo, pero yo necesito entender primero qué es la fe para acercarme a esa deidad o a ese ser superior. ¿Qué es esa reflexión al final lo que se lleva a cabo? La filosofía y la religión siempre han estado muy unidas, igual que la historia y el arte. La mitología filosófica es un relato ficticio que utiliza un mito o alegoría para plantear la situación que invita a la reflexión filosófica. A diferencia de un mito religioso, el mito filosófico no busca una explicación literal de la realidad, sino que funciona como una herramienta literaria para explorar conceptos abstractos y provocar el pensamiento crítico. Ejemplos de ellos son obras, o algunos ejemplos, son la alegoría de la caverna, de lo que habla Platón, de que si yo me quedé encerrado, pues al final no voy a ver el mundo real y que, como dice el mundo de las ideas, el mundo ininteligible, es que el mundo ininteligible es el perfecto, la belleza. Si yo salgo a la calle y hay corrupción o hay guerras y tal, pues al final prefieres quedarte en la cueva, ¿no? Pues eso sería el ejemplo de esa manera de entender la relación de la Ilíada y la Odisea, que son obras importantísimas en el periodo de la antigüedad griega primero y más tarde del mundo occidental. El mito artístico es la representación del mito en una obra de arte, donde la obra sirve como vehículo para explorar y transmitir la cosmovisión del artista o de una cultura. Los artistas han utilizado temas mitológicos a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, o hasta nuestros días, para representar ideas universales y reflexionar sobre la condición humana. Eso sería el mito artístico, que es entender cómo se representa a través de los artistas las obras.
y la obra sirve como vehículo para explorar y transmitir la cosmovisión del artista o de la cultura. Y ya sea a través de temas mitológicos, pues desde la Edad Antigua hasta nuestros días, con el objetivo de los artistas representar ideas universales y reflexionan sobre la condición humana, cómo nos comportamos y hacia dónde vamos. Sería esa explicación. El mito literario es una narración tradicional que intenta explicar el origen del mundo, fenómenos naturales o la condición humana a través de personajes sobrenaturales y sucesos maravillosos, como dioses y héroes. A diferencia de la historia o la leyenda, el mito se basa en hechos reales. Su valor radica en que refleja la cosmovisión de una cultura y proporciona una forma de entender el universo y el lugar del ser humano en él. Son las mismas preguntas. El entender de que cómo se ha originado el universo, el mundo, quién la ha originado. Si, por ejemplo, hablar de la mitología, pues lo hicieron la mitología Zeus, Atenea, Júpiter, Saturno, todos esos que se habla, por ejemplo, en la mitología greco-romana o grecolatina. Sería el ejemplo. Y los fenómenos naturales que hemos ido formando, ¿por qué hay lluvias? ¿Por qué hay truenos? ¿Por qué hay nieve? Serían esas preguntas en la mitología del pasado o de la propia Edad Antigua. ¿El ser humano de dónde viene? ¿Por qué hay un hombre lobo, un hombre caimán? ¿Por qué hay algunas civilizaciones prehispánicas que veneraban y ponían a un dios como era el jaguar o animales, a plantas o objetos? Porque creían que ese animal, esa planta o ese objeto era el dios supremo que había creado el universo. Eso es lo que serían las preguntas mismas de la propia mitología. Y el mito filosófico es un relato ficticio que un pensador utiliza para exponer ideas complejas de manera didáctica, no como una afirmación literal de la verdad, sino para inspirar la reflexión racional. Sirve como herramienta alegórica para explorar conceptos abstractos sobre la existencia, la moral, la metafísica, y uno de los ejemplos más conocidos es el mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón habla de eso. Si tú sales a la calle, a lo mejor te quedas ciego porque ves el sol y hay mucho sol y te hace daño a la visión, pero si poco a poco te vas acostumbrando, pues ya quieres estar en la calle, pero si no te acostumbras o no quieres estar en la calle porque ves que hay destrucciones, hay guerras, hay corrupción, hay problemas, que es la manera metafórica de decir que el mundo de las ideas, porque claro, todo el mundo a veces nos tomamos al pie de la letra todo en la vida. Que hay que estar encerrado, no, no hay que estar encerrado, no. Lo que habla Platón es una metáfora, un mito, algo metafórico, en el cual la caverna habla de una estructura que te explica y te dice, estar encerrado no se ve nada, a lo mejor hay tres, cuatro personas que están contigo, pero si alguien sale de la calle, uno de los miembros que está en la cueva y ve que el sol le daña los ojos, pues lo lógico es que quieras entrar, pero si tú te quedas un tiempo, al final te adaptas, te puedes poner, depende de lo que quieras, pues oye, a lo mejor que te dañen los ojos, las gafas de sol, por ejemplo, por poner un ejemplo en decir eso de la metáfora del mito de la caverna de Platón, pero no hay que tomarse al pie de la letra y decir, no, es que hay que estar encerrado, no, 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 el estar encerrado es diferente, eso es otro sentido, es una metáfora, algo que diríamos como que es verdad que nos gusta estar en casa, pero a veces hay que entender que la vida también está en la calle. Lo que pasa es que en la calle es verdad que puede haber por los problemas que te va a dar Platón, pero como a veces no lo tomamos todo al pie de la letra, pues es algo complejo. Así sería. Eso sería el mito de la caverna. Y no confundir luego con el pensamiento religioso y teológico que vino en la Edad Media, en el periodo medieval. Cuidado, lo de Platón, que eso fue el neoplatonismo de Plotino. Los mitos religiosos son los relatos sagrados que explican el origen del mundo, la creación del ser humano, la existencia del bien y el mal o el destino de la humanidad. Y a menudo se transmiten oralmente y tienen la función de dar sentido a la existencia humana y a los fenómenos naturales. Hay varios mitos cosmogónicos, que lo he explicado ya anteriormente, que es la creación del mundo, los teogónicos, el origen de los dioses, cómo se han creado los dioses, los mitos morales, la lucha entre el bien y el mal, y todo ello que es la estructura al final de comprender lo que serían los mitos religiosos y todos los mitos que vienen de la mitología, que por cierto he hablado de varios conceptos de mitología europea y también oriental, occidental, oriental y la mitología prehispánica y también la pre-británica y francesa del norte de América. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de los conceptos en el mundo de Occidente, de filosofía, literatura, arte y demás, y leyendas y mitos, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.